El universo no durará para siempre. Esta es una de las verdades más inquietantes que la ciencia moderna ha descubierto. Todo lo que existe, cada estrella que brilla, cada galaxia que gira, cada átomo en tu cuerpo, todo está destinado a desaparecer eventualmente. Los científicos han identificado 4 escenarios posibles para el fin del cosmos, y cada uno es más aterrador que el anterior. En uno, el universo se congela en una oscuridad eterna. En otro, colapsa sobre sí mismo en un punto infinitamente denso. En un tercero, el espacio mismo se desgarra hasta que ni siquiera los átomos pueden mantenerse unidos. Y en el cuarto, todo se desintegra lentamente en un mar de energía uniforme donde nada puede existir jamás. Hoy descubrirás estos 4 destinos cósmicos y cuál es el más probable según la ciencia actual. Si te fascina el destino del universo y nuestro lugar en él, no olvides suscribirte al canal. Para entender cómo puede terminar el universo, primero necesitamos comprender cómo comenzó y cómo ha evolucionado hasta ahora. La historia comienza hace aproximadamente 13.800 millones de años, con lo que llamamos el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, sino la expansión del espacio mismo desde un estado de densidad y temperatura infinitas. En los primeros momentos después del Big Bang, el universo era incomprensiblemente caliente y denso. No existían átomos, ni siquiera partículas subatómicas como las conocemos. Era un plasma hirviente de quarks y gluones, las partículas fundamentales que eventualmente se combinarían para formar protones y neutrones. La temperatura era tan extrema que toda la energía del universo estaba concentrada en un volumen más pequeño que un átomo. Pero inmediatamente el universo comenzó a expandirse y enfriarse. En las primeras fracciones de segundo, pasó por varias transiciones de fase, momentos donde las fuerzas fundamentales de la naturaleza se separaron unas de otras y las partículas adquirieron sus propiedades actuales. Es como cuando el agua se congela, pasando de líquido a sólido, excepto que estas transiciones de fase cósmicas determinaron las leyes mismas de la física que gobiernan todo hoy. Para cuando el universo tenía unos 3 minutos de edad, se había enfriado lo suficiente para que los protones y neutrones se combinaran formando los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio, con trazas de litio. Este proceso se llama nucleosíntesis primordial, y es la razón por la que aproximadamente el 75% del universo es hidrógeno, y el 25% es helio, con solo cantidades minúsculas de elementos más pesados. Pero los átomos completos, con electrones orbitando los núcleos, no pudieron formarse hasta unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de eso, el universo era opaco, lleno de un plasma denso donde los fotones de luz eran constantemente absorbidos y reemitidos. Pero, cuando la temperatura cayó lo suficiente para que los electrones se unieran a los núcleos, el universo se volvió transparente por primera vez. La luz pudo viajar libremente, y esa primera luz todavía la detectamos hoy como la radiación cósmica de fondo de microondas. Durante los siguientes cientos de millones de años, el universo era un lugar oscuro. No existían estrellas ni galaxias, solo vastas nubes de gas hidrógeno y helio flotando en la oscuridad. Pero la gravedad estaba trabajando constantemente, tirando de regiones ligeramente más densas del gas hacia sí mismas. Estas regiones colapsaron gradualmente, calentándose a medida que lo hacían, hasta que finalmente las temperaturas y presiones en sus centros se volvieron lo suficientemente altas para iniciar la fusión nuclear. Así nacieron las primeras estrellas, encendiéndose como faros en la oscuridad cósmica, aproximadamente 100 a 200 millones de años después del Big Bang. Esta época se llama apropiadamente el amanecer cósmico. Y con las estrellas vino algo nuevo, elementos más pesados. Las primeras estrellas fusionaron hidrógeno en helio, luego helio en carbono, oxígeno y elementos aún más pesados. Cuando estas estrellas masivas murieron en explosiones de supernova, esparcieron estos elementos por todo el espacio, enriqueciendo el gas interestelar. Generaciones sucesivas de estrellas continuaron este proceso, creando todos los elementos de la tabla periódica. El carbono que forma la base de la vida,
el oxígeno que respiramos, el hierro en nuestra sangre, el calcio en nuestros huesos, todos fueron forjados en los corazones de estrellas moribundas. Somos literalmente polvo de estrellas, hechos de material reciclado de generaciones anteriores de soles. Las galaxias también comenzaron a formarse durante este periodo, a medida que la gravedad reunía miles de millones de estrellas en estructuras organizadas. Nuestra propia Vía Láctea es el resultado de este proceso, una galaxia espiral que contiene cientos de miles de millones de estrellas, incluido nuestro Sol, que se formó hace unos 4.600 millones de años de una nube de gas y polvo enriquecida con los restos de estrellas anteriores. Ahora bien, durante la mayor parte de la historia de la cosmología, los científicos asumieron que la expansión del universo que comenzó con el Big Bang estaba desacelerándose debido a la atracción gravitacional de toda la materia que contiene. La gran pregunta era, ¿se desaceleraría lo suficiente como para eventualmente detenerse y revertirse llevando a un colapso? ¿O continuaría expandiéndose para siempre, aunque a un ritmo cada vez más lento? Pero en 1998, dos equipos independientes de astrónomos hicieron un descubrimiento que cambió todo. Estaban estudiando supernovas distantes, explosiones de estrellas que actúan como velas estándar, porque su brillo es predecible. Al medir qué tan brillantes parecen estas, supernovas comparadas con qué tan brillantes deberían ser, puedes calcular su distancia. Y al medir su desplazamiento al rojo, puedes determinar qué tan rápido se están alejando de nosotros. Lo que encontraron fue completamente inesperado. Las supernovas distantes eran más tenues de lo esperado, lo que significaba que estaban más lejos de lo que deberían estar si el universo se estuviera desacelerando. De hecho, los datos mostraban que la expansión del universo no solo no se está desacelerando, sino que se está acelerando. Algo está empujando al universo a expandirse cada vez más rápido. Los científicos llamaron a esta fuerza misteriosa energía oscura, aunque oscura, en este contexto, simplemente significa que no sabemos qué es. No es materia ordinaria, no es radiación, no se parece a nada que hayamos encontrado en laboratorios terrestres, pero constituye aproximadamente el 68% de toda la energía del universo. La materia oscura, otra forma misteriosa de materia que no interactúa con la luz, constituye alrededor del 27%. Y toda la materia ordinaria, las estrellas, planetas, gas, polvo, todo lo que podemos ver directamente, constituye apenas el 5%. Este descubrimiento de la energía oscura fue tan revolucionario que ganó el Premio Nobel de Física en 2011. Y fundamentalmente cambió nuestra comprensión del destino del universo. Porque si la expansión se está acelerando, eso elimina algunos escenarios para el final y hace que otros sean más probables. La naturaleza de la energía oscura es crucial para determinar cuál de los 4 escenarios del fin del universo se materializará. Si la energía oscura permanece constante, obtenemos un resultado. Si se fortalece con el tiempo, obtenemos otro completamente diferente. Si de alguna manera se debilita o se revierte, podríamos obtener un tercer escenario. Y la forma en que la energía oscura interactúa con la geometría del espacio-tiempo determina el cuarto escenario. Antes de explorar cada escenario en detalle, hay un concepto fundamental que necesitamos entender: la entropía. Este concepto es central para 3 de los 4 escenarios del fin del universo. Así que vale la pena tomarse un momento para comprenderlo adecuadamente. La entropía es una medida del desorden, o más precisamente, del número de formas diferentes en que un sistema puede estar organizado microscópicamente mientras se ve igual macroscópicamente. La segunda ley de la termodinámica establece que en un sistema cerrado la entropía siempre aumenta con el tiempo. Esto significa que las cosas naturalmente se mueven de estados ordenados a estados desordenados. Piénsalo de esta manera. Si tienes una habitación ordenada, hay solo unas pocas formas en que los objetos pueden estar dispuestos para que se considere ordenada. Pero hay millones de formas en que los objetos pueden estar dispuestos para que se considere desordenada. Así que si simplemente mueves cosas al azar,
es mucho más probable que la habitación se vuelva desordenada que más ordenada. La entropía es una forma de cuantificar esta tendencia hacia el desorden. En el universo, la entropía se manifiesta de muchas maneras. Una estrella caliente tiene baja entropía porque su energía está concentrada. Cuando esa estrella irradia luz al espacio, la energía se dispersa, aumentando la entropía. Eventualmente, esa energía se distribuirá tan uniformemente que no habrá gradientes de temperatura, no habrá flujos de energía, y nada interesante podrá suceder. Este es el concepto de muerte térmica, uno de nuestros 4 escenarios. Pero no adelantemos. Para realmente apreciar estos escenarios del fin del universo, necesitamos explorar cada uno en profundidad, entender la física detrás de ellos y considerar las escalas de tiempo involucradas. Porque estamos hablando de futuros tan distantes que desafían la comprensión humana, períodos de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca un parpadeo. Comencemos con el escenario que muchos cosmólogos consideran el más probable dada nuestra comprensión actual: el Gran Congelamiento. El Gran Congelamiento, también conocido como el Big Freeze o la muerte por frío, es el escenario que mejor se ajusta a nuestras observaciones actuales del universo. Es el destino que parece más probable si la energía oscura permanece constante o aumenta ligeramente con el tiempo, y es, en muchos sentidos, el final más lento y más melancólico que podemos imaginar. Aquí está lo que sucederá. El universo continuará expandiéndose para siempre, y esa expansión seguirá acelerándose debido a la energía oscura. A medida que el espacio entre las galaxias se estira, esas galaxias se alejarán unas de otras cada vez más rápido. Eventualmente, se alejarán tan rápido que su luz no podrá alcanzarnos jamás. Desaparecerán más allá del horizonte cósmico. Comencemos con una línea de tiempo. En este momento, el universo tiene 13.800 millones de años. Dentro de unos 4.000 millones de años, nuestra galaxia, la Vía Láctea, colisionará y se fusionará con la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana. Esta colisión no será catastrófica para las estrellas individuales porque hay tanto espacio vacío entre ellas, pero los dos sistemas galácticos se fusionarán en una sola galaxia gigante, que los astrónomos llaman cariñosamente Milk-Dromeda. Pero mientras esto sucede localmente, a mayor escala, el universo seguirá expandiéndose. Dentro de aproximadamente 150.000 millones de años, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local, ese pequeño cúmulo que incluye la Vía Láctea y Andrómeda, habrán cruzado el horizonte cósmico. Un observador en ese futuro distante miraría al cielo y vería solo su propia galaxia fusionada, rodeada de oscuridad infinita. No tendría forma de saber que alguna vez existieron miles de millones de otras galaxias. De hecho, si una civilización inteligente surgiera en ese futuro y desarrollara astronomía, llegarían a la conclusión de que el universo consiste en una sola galaxia rodeada de vacío eterno. No tendrían evidencia del Big Bang, porque la radiación cósmica de fondo se habría estirado hasta longitudes de onda tan largas que sería indetectable. No sabrían que el universo está en expansión. Llegarían a una comprensión completamente diferente del cosmos basándose en la evidencia disponible para ellos. Esta es una lección humilde. Nuestro conocimiento del universo está fundamentalmente limitado por cuándo y dónde observamos. Vivimos en una época privilegiada donde todavía podemos ver la radiación del Big Bang y observar miles de millones de galaxias. Las civilizaciones futuras no tendrán esa suerte. Pero volvamos a la línea de tiempo del Gran Congelamiento. A medida que pasan los eones, las estrellas continuarán naciendo, viviendo y muriendo, pero cada vez más lentamente. Verás, las estrellas se forman del gas interestelar, principalmente hidrógeno y helio. Pero cada generación de estrellas bloquea parte de ese gas en objetos compactos: enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros. Con cada generación hay menos gas disponible para formar nuevas estrellas. Los astrofísicos predicen que la última estrella se formará en aproximadamente 100 billones de años. Eso es 100 seguido de 12 ceros,
un tiempo incomprensiblemente vasto. Para poner esto en perspectiva, el universo actual tiene solo 13,8 mil millones de años. 100 billones de años es más de 7.000 veces la edad actual del universo. Y las estrellas que se formen cerca del final de la era de formación estelar serán principalmente enanas rojas, estrellas pequeñas y tenues que queman su combustible tan lentamente que pueden brillar durante billones de años. La última de estas enanas rojas podría seguir brillando hasta dentro de 10 billones de años. Cuando la última estrella finalmente agote su combustible y se apague, el universo entrará en lo que los cosmólogos llaman la era degenerada. En esta era no habrá estrellas brillantes. El universo estará poblado solo por cadáveres estelares, enanas blancas que se enfrían lentamente, estrellas de neutrones, agujeros negros y planetas errantes flotando en la oscuridad. Las enanas blancas son los restos de estrellas como nuestro Sol. Cuando el Sol agote su combustible dentro de unos 5.000 millones de años, expulsará sus capas exteriores y dejará un núcleo denso del tamaño aproximado de la Tierra pero con la masa del Sol. Este núcleo brillará al principio con calor residual, pero sin fusión nuclear para generar nueva energía. Se enfriará gradualmente durante billones de años. Eventualmente, después de quizás 10 a la 40 años, eso es un 1 seguido de 40 ceros, las enanas blancas se habrán enfriado completamente, convirtiéndose en enanas negras, objetos fríos e invisibles vagando por el espacio. El universo será verdaderamente oscuro entonces, iluminado solo ocasionalmente por el destello de materia cayendo en un agujero negro. Pero incluso la materia sólida podría no ser permanente. Algunas teorías en física de partículas predicen que los protones, las partículas que forman los núcleos de los átomos, eventualmente se desintegran. Si esto es cierto, entonces en aproximadamente 10 a la 40 años, todas las enanas negras, planetas, asteroides, todo objeto hecho de materia ordinaria, comenzará a descomponerse lentamente. Imagina esto: un planeta frío y oscuro flotando en el vacío. Durante eones incomprensibles, simplemente existe, sin cambios. Pero si la desintegración del protón es real, eventualmente los átomos que componen ese planeta comenzarán a desmoronarse uno por uno. Llevará tiempo, un tiempo tan vasto que desafía la comprensión, pero eventualmente el planeta simplemente se desintegrará en radiación de baja energía y partículas subatómicas. Para cuando hayamos alcanzado 10 a la 65 años en el futuro, si la desintegración del protón ocurre, toda la materia ordinaria en el universo se habrá descompuesto. Lo único que quedará serán agujeros negros, esas regiones del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Por un tiempo incomprensiblemente largo, los agujeros negros serían las únicas estructuras organizadas en el universo. Pero incluso los agujeros negros no son eternos. El físico Stephen Hawking descubrió que los agujeros negros en realidad emiten radiación muy débilmente, debido a efectos cuánticos cerca de sus horizontes de eventos. Esta radiación de Hawking hace que los agujeros negros pierdan masa muy lentamente, evaporándose con el tiempo. El ritmo de esta evaporación es extremadamente lento. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría aproximadamente 10 a la 67 años en evaporarse completamente. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, que contienen millones o miles de millones de veces la masa del Sol, tardarían mucho más, quizás 10 a la 100 años. Para poner estos números en perspectiva, imagina que cada partícula en el universo observable fuera en sí misma un universo completo con tantas partículas como nuestro universo. Y cada una de esas partículas fuera también un universo. Y así sucesivamente, muchas veces. Aún no habrías alcanzado la vastedad de 10 a la 100 años. Es un tiempo tan grande que literalmente no hay manera de visualizarlo o comprenderlo intuitivamente. Pero eventualmente, incluso después de esta eternidad casi incomprensible, el último agujero negro se evaporará. Liberará su masa final en un destello de radiación de Hawking y desaparecerá. Y en ese momento,
el universo entrará en su estado final bajo el escenario del gran congelamiento. La era oscura. En la era oscura no habrá estructuras de ningún tipo. No habrá galaxias, estrellas, planetas, ni siquiera átomos si la desintegración del protón es real. El universo consistirá solo en un mar de partículas de baja energía, fotones, neutrinos, electrones y positrones, todos separados por distancias cada vez mayores debido a la continua expansión del espacio. La temperatura del universo se acercará cada vez más al cero absoluto, menos 273,15 grados Celsius, aunque nunca la alcanzará completamente. La densidad de energía será casi cero. No habrá gradientes de temperatura, no habrá flujos de energía, no habrá ningún proceso que pueda generar orden o complejidad. Este es el destino del universo bajo el gran congelamiento. Una expansión eterna hacia una oscuridad cada vez mayor, un frío cada vez más profundo y un vacío cada vez más vasto. No hay un momento dramático de finalización, ningún Big Bang al revés. Solo un desvanecimiento gradual, lento, en el que todo se enfría, se dispersa y finalmente se queda quieto. Es un final melancólico en muchos sentidos. No hay destrucción violenta, solo un lento apagarse de todas las luces del cosmos. El universo no muere en una explosión de gloria, sino con un suspiro apenas audible que se extiende durante eternidades incomprensibles. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. En este universo frío y vacío, nada puede suceder jamás. No hay energía suficiente concentrada en ningún lugar para impulsar procesos. No hay forma de que surja la complejidad. No hay posibilidad de vida, pensamiento o experiencia de cualquier tipo. El universo continúa existiendo, pero en un estado donde el tiempo mismo pierde significado porque nada cambia jamás. Los filósofos llaman a esto la muerte del tiempo. Cuando ya no hay cambios, cuando cada momento es idéntico al siguiente, ¿qué significa realmente el tiempo? En el gran congelamiento, el universo alcanza un estado donde podría existir para siempre, pero ese para siempre es indistinguible de la no existencia desde cualquier perspectiva interna, porque no hay nadie ni nada que pueda experimentarlo. Este escenario del gran congelamiento es, según nuestro entendimiento actual, el destino más probable del universo. Las observaciones de supernovas, la radiación cósmica de fondo y la estructura a gran escala del cosmos, todas apuntan a un universo que continuará expandiéndose para siempre, enfriándose gradualmente hacia este estado final frío y vacío. Pero hay otros escenarios posibles, y cada uno ofrece un final muy diferente. Exploremos ahora el segundo escenario, el gran colapso. El gran colapso, también conocido como el Big Crunch, representa lo opuesto al gran congelamiento. En lugar de expandirse para siempre, en este escenario, la expansión del universo eventualmente se detiene y se revierte. Todo comienza a colapsar sobre sí mismo, acelerándose cada vez más hasta que todo el universo se comprime de nuevo en un punto de densidad infinita, similar al estado del cual surgió en el Big Bang. Este escenario fue considerado durante mucho tiempo como una posibilidad seria. De hecho, antes del descubrimiento de la energía oscura en 1998, muchos cosmólogos pensaban que el gran colapso era el destino más probable del universo. La lógica era simple. Si hay suficiente materia en el universo, su atracción gravitacional colectiva eventualmente desaceleraría la expansión hasta detenerla, y luego la revertiría. Pero el descubrimiento de que la expansión se está acelerando, no desacelerando, hizo que este escenario pareciera mucho menos probable. Para que ocurra un gran colapso, algo tendría que cambiar fundamentalmente. La energía oscura tendría que debilitarse o incluso revertirse, convirtiéndose en una fuerza atractiva en lugar de repulsiva. No hay evidencia de que esto esté sucediendo, pero tampoco podemos descartarlo completamente porque realmente no entendemos qué es la energía oscura. Entonces, ¿cómo se desarrollaría un gran colapso? Imaginemos que en algún momento futuro, digamos dentro de 100.000 millones de años, la energía oscura comienza a debilitarse.
La expansión acelerada se desacelera, luego la expansión misma se desacelera. Eventualmente, la expansión se detiene por completo. Por un momento breve, cósmicamente hablando, el universo está estático, ni expandiéndose ni contrayéndose. Pero ese momento de equilibrio no puede durar. La gravedad, siempre atractiva, comienza a tirar de todo hacia todo lo demás. El universo comienza a contraerse. Al principio, el proceso es lento, imperceptible, pero la gravedad es implacable y la contracción se acelera. A medida que el universo se contrae, las galaxias que habían estado alejándose unas de otras comienzan a acercarse. El desplazamiento al rojo que observamos en galaxias distantes, donde su luz se estira hacia longitudes de onda más largas debido a la expansión del espacio, se revertiría. En su lugar, veríamos desplazamiento al azul, donde la luz se comprime hacia longitudes de onda más cortas a medida que las galaxias se acercan. Durante esta fase inicial de contracción, la vida en el universo podría continuar relativamente normal. Las estrellas seguirían brillando, los planetas seguirían orbitando, las civilizaciones podrían seguir desarrollándose. De hecho, podrías no notar que algo ha cambiado fundamentalmente hasta que los astrónomos comenzaran a observar que las galaxias distantes muestran desplazamiento al azul, en lugar de desplazamiento al rojo. Pero a medida que pasa el tiempo, la contracción se acelera. Las galaxias que antes estaban separadas por millones de años luz comienzan a acercarse peligrosamente. Las colisiones galácticas, que en nuestro universo en expansión son eventos raros, se volverían cada vez más comunes. El cielo nocturno se llenaría de galaxias que crecen cada vez más, acercándose desde todas las direcciones. Eventualmente, tal vez después de decenas o cientos de miles de millones de años de contracción, el universo se habría comprimido tanto que las galaxias comenzarían a fusionarse en estructuras más grandes. Los cúmulos de galaxias se combinarían, luego los supercúmulos. La estructura a gran escala del universo, esa red cósmica de filamentos y vacíos que vemos hoy, comenzaría a colapsar. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente catastróficas. A medida que el universo continúa contrayéndose, la radiación cósmica de fondo, ese remanente del Big Bang, comenzaría a comprimirse también. Recuerda, esta radiación ha sido estirada por la expansión del universo durante miles de millones de años, enfriándose de temperaturas extremadamente altas, a solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pero en un universo en contracción, este proceso se revertiría. La radiación de fondo comenzaría a calentarse nuevamente. Al principio, esto sería imperceptible, pero a medida que la contracción acelera, la temperatura aumentaría más y más rápido. Eventualmente, la radiación de fondo se volvería más caliente que la superficie de las estrellas. En este punto, las estrellas ya no podrían irradiar su calor al espacio, porque el espacio mismo estaría más caliente que ellas. Las estrellas comenzarían a calentarse desde el exterior. Esta fase del gran colapso sería verdaderamente apocalíptica para cualquier forma de vida que quedara. Los planetas se calentarían hasta que sus océanos hirvieran, luego hasta que sus atmósferas se evaporaran, luego hasta que sus superficies rocosas se fundieran. No habría escapatoria, porque todo el universo estaría calentándose simultáneamente. A medida que la contracción continúa, la temperatura aumentaría exponencialmente. Eventualmente alcanzaría millones, luego miles de millones de grados. A estas temperaturas, incluso los átomos no pueden mantener su integridad. Los electrones serían arrancados de los núcleos, creando un plasma denso de partículas cargadas, similar al estado del universo poco después del Big Bang, pero en reversa. La contracción no se detendría. La gravedad tiraría de todo hacia el centro, comprimiendo el universo en un volumen cada vez más pequeño. Las fuerzas de marea se volverían extremas. Objetos serían estirados y comprimidos por gradientes gravitacionales intensos. Eventualmente, ni siquiera los núcleos atómicos podrían permanecer intactos. Se descompondrían en sus quarks y gluones constituyentes. En los momentos finales del gran colapso, toda la materia y energía del universo estaría comprimida en un volumen incomprensiblemente pequeño. La densidad se acercaría al infinito.
la temperatura se acercaría al infinito. Las leyes de la física tal como las entendemos colapsarían. El espacio y el tiempo mismos perderían su significado. Y luego, en un instante final, todo colapsaría en una singularidad, un punto de densidad infinita, donde las matemáticas se rompen y la física deja de funcionar. Este sería el fin absoluto del universo. No solo de la materia y la energía, sino del espacio y el tiempo mismos. Todo lo que alguna vez existió sería comprimido en un punto sin dimensiones. Algunos teóricos han especulado que esta singularidad podría dar lugar a un nuevo Big Bang, comenzando un nuevo universo con nuevas leyes de física. Esta idea, llamada el universo cíclico o el universo oscilante, sugiere que nuestro universo podría ser solo uno en una serie infinita de universos que se expanden y colapsan eternamente. Pero esto es especulación altamente especulativa. No tenemos evidencia de que tal cosa sea posible. El gran colapso, aunque menos probable que el gran congelamiento, dados nuestros datos actuales, sería un final dramático y violento. En lugar de desvanecerse lentamente en oscuridad y frío, el universo terminaría en un crescendo de calor y compresión, todo condensándose de nuevo al estado del cual emergió. Hay una simetría poética en esto. El universo que comenzó con un Big Bang terminaría con un Big Crunch. Ahora exploremos el tercer escenario, que es en muchos sentidos el más aterrador, el Gran Desgarro. El Gran Desgarro, o Big Rip, ocurriría si la energía oscura no solo continúa impulsando la expansión acelerada del universo, sino que en realidad se fortalece con el tiempo. En este escenario, la tasa de expansión aumenta exponencialmente hasta que literalmente desgarra el tejido del espacio-tiempo, destruyendo todo en el proceso. Para entender el Gran Desgarro, necesitamos profundizar un poco más en la naturaleza de la energía oscura. Los físicos la describen usando algo llamado la ecuación de estado, que relaciona la presión de la energía oscura con su densidad. Si esta relación tiene un valor particular, llamado W igual a -1, entonces la energía oscura se comporta como una constante cosmológica, permaneciendo con la misma intensidad a medida que el universo se expande. Este es el escenario del gran congelamiento. Pero, ¿qué pasa si dY es menor que -1? En ese caso, la energía oscura se vuelve más intensa con el tiempo. A medida que el universo se expande, en lugar de diluirse, la energía oscura en realidad se concentra más. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva. Más expansión conduce a más energía oscura, lo que conduce a una expansión aún más rápida, lo que conduce a aún más energía oscura, y así sucesivamente. Bajo este escenario, la aceleración de la expansión aumentaría sin límite. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora. Eventualmente, la expansión se volvería tan rápida que comenzaría a desgarrar las estructuras unidas gravitacionalmente. Comencemos con las escalas más grandes. Primero, los supercúmulos de galaxias se desgarrarían. Luego, los cúmulos de galaxias. Luego, las galaxias individuales. En nuestro universo actual, la Vía Láctea está unida gravitacionalmente, lo que significa que la atracción gravitacional entre sus estrellas es lo suficientemente fuerte como para resistir la expansión del espacio. Pero en un gran desgarro, eventualmente la expansión superaría incluso estas fuerzas gravitacionales. Las galaxias se desgarrarían, con sus estrellas siendo arrancadas y dispersadas en el vacío en expansión. Pero el proceso no se detendría allí. A medida que la expansión continúa acelerándose, comenzaría a desgarrar sistemas estelares individuales. Los planetas serían arrancados de sus órbitas alrededor de las estrellas y lanzados al espacio. Luego, en una fase aún más extrema, las estrellas mismas serían desgarradas. La gravedad que mantiene unida una estrella, equilibrando la tendencia del gas caliente a expandirse, sería superada por la expansión violenta del espacio mismo. Las estrellas explotarían, no en supernovas normales impulsadas por procesos nucleares, sino simplemente desgarradas por la estructura del espacio-tiempo, expandiéndose más rápido de lo que la gravedad puede contrarrestar. Después de las estrellas vendrían los planetas.
los mundos rocosos serían desgarrados, sus átomos arrancados unos de otros. Luego las moléculas se desgarrarían. Luego los átomos mismos serían despedazados, con los electrones arrancados de los núcleos. En los momentos finales del gran desgarro, incluso los núcleos atómicos serían destruidos. Los protones y neutrones que los componen, normalmente unidos por la fuerza nuclear fuerte, la más poderosa de las 4 fuerzas fundamentales, serían separados a la fuerza por la expansión del espacio-tiempo. Y finalmente, en el último instante antes del desgarro completo, incluso los quarks y otras partículas fundamentales serían desgarrados. El espacio-tiempo mismo se fragmentaría, creando una singularidad desnuda donde las leyes de la física dejan de funcionar. Los físicos han calculado la línea de tiempo para el gran desgarro. Si este escenario es correcto, el proceso se aceleraría dramáticamente en las etapas finales. Unos pocos meses antes del desgarro final, las galaxias se desgarrarían. Unos pocos días antes, los sistemas solares. Unas pocas horas antes, las estrellas y planetas. Unos pocos minutos antes, los átomos. Y en la última fracción de segundo, incluso el espacio-tiempo mismo. Algunos modelos sugieren que esto podría ocurrir dentro de 22.000 millones de años, apenas más del tiempo que el universo ha existido hasta ahora. Otros modelos empujan la fecha mucho más lejos en el futuro, pero la línea de tiempo exacta depende de la naturaleza precisa de la energía oscura, que todavía no entendemos completamente. El gran desgarro sería, sin duda, el final más violento y destructivo posible para el universo. No sería un desvanecimiento gradual como el gran congelamiento, ni siquiera una compresión como el gran colapso. Sería una desintegración literal de todo, desde las estructuras más grandes hasta las partículas más fundamentales. Nada sobreviviría. Nada podría sobrevivir. La buena noticia, si se le puede llamar así, es que las observaciones actuales no favorecen este escenario. Las mediciones de la energía oscura sugieren que W está muy cerca de -1, no significativamente por debajo de ese valor. Pero nuestras mediciones tienen incertidumbres, y no podemos descartar completamente la posibilidad de un gran desgarro. Ahora exploremos el cuarto y último escenario, la muerte térmica. La muerte térmica, también conocida como el Big Chill, es en realidad una variante del gran congelamiento, pero se enfoca en un aspecto particular: el destino termodinámico del universo. Es el escenario que emerge directamente de la segunda ley de la termodinámica, esa ley fundamental que establece que la entropía siempre aumenta. Recordemos lo que es la entropía, una medida del desorden, o más técnicamente, del número de formas en que un sistema puede estar organizado microscópicamente. La segunda ley nos dice que en cualquier proceso, la entropía total del universo aumenta. El calor fluye de objetos calientes a fríos. La energía concentrada se dispersa. Las estructuras ordenadas se descomponen. Esta ley es absolutamente fundamental. No es solo una tendencia estadística, es una ley inquebrantable de la física, y tiene implicaciones profundas para el destino final del universo. Piensa en el universo como un sistema cerrado, porque lo es por definición, no hay nada fuera del universo. Dentro de este sistema, la entropía ha estado aumentando constantemente desde el Big Bang. Las estructuras que vemos, estrellas, galaxias, planetas, vida, todas son islas temporales de baja entropía, en un mar de entropía creciente. Una estrella, por ejemplo, tiene baja entropía porque su energía está concentrada en un volumen relativamente pequeño. Pero cuando esa estrella irradia luz al espacio, está aumentando la entropía del universo. La energía que estaba concentrada ahora se dispersa, se distribuye en un volumen mucho mayor. Y este proceso es irreversible. No puedes juntar todos esos fotones dispersos y reformar la estrella. Con cada proceso que ocurre en el universo, con cada estrella que brilla, cada reacción química, cada pensamiento en un cerebro, la entropía aumenta. Y la segunda ley nos dice que este proceso continuará hasta que el universo alcance un estado de máxima entropía. ¿Qué significa un estado de máxima entropía? Significa que toda la energía en el universo estará distribuida de manera completamente uniforme. No habrá gradientes de temperatura.
No habrá regiones calientes y regiones frías. Todo estará a la misma temperatura, apenas por encima del cero absoluto. Y cuando no hay gradientes de temperatura, no puede fluir energía. Y cuando no puede fluir energía, nada puede suceder. Esta es la muerte térmica, un estado donde el universo todavía existe, pero donde nada puede cambiar jamás. Es un estado de equilibrio termodinámico perfecto, y es, en muchos sentidos, el final más absoluto imaginable, porque no solo significa el fin de la vida y la estructura, sino el fin del cambio mismo. El físico Lord Kelvin fue uno de los primeros en reconocer esta implicación de la termodinámica en el siglo XIX. Escribió: «Dentro de un período de tiempo finito, la Tierra debe haber sido, y dentro de un período de tiempo finito, debe volver a ser, inadecuada para la habitación del hombre tal como está constituido actualmente». Estaba reconociendo que la segunda ley condena inevitablemente al universo a la muerte térmica. Pero las escalas de tiempo involucradas son tan vastas que desafían la imaginación humana. La muerte térmica no ocurriría rápidamente. De hecho, seguiría una línea de tiempo similar al gran congelamiento que ya describimos. Las estrellas continuarían formándose y muriendo durante billones de años. Los agujeros negros se evaporarían durante Google de años. Pero eventualmente, después de periodos de tiempo que hacen que la edad actual del universo parezca menos que un parpadeo, el universo alcanzaría este estado de equilibrio final. En este estado ya no habría estrellas brillantes, planetas habitables o vida de ningún tipo. Toda la energía estaría distribuida uniformemente en forma de radiación de longitud de onda extremadamente larga. La temperatura sería homogénea en todas partes, apenas una fracción de grado por encima del cero absoluto. Y en este estado, el tiempo mismo perdería significado, porque sin cambio no hay forma de distinguir un momento del siguiente. Los filósofos han reflexionado durante mucho tiempo sobre las implicaciones de la muerte térmica. Si este es el destino inevitable del universo, ¿qué significa para el significado y el propósito? Si toda estructura, todo orden, toda complejidad está destinada a deshacerse eventualmente en un mar de uniformidad sin sentido, ¿importa algo de lo que hacemos? El filósofo Bertrand Russell escribió sobre esto en su ensayo Una adoración del hombre libre. Que el hombre es el producto de causas que no tenían previsión del fin que estaban logrando. Que su origen, su crecimiento, sus esperanzas y temores, sus amores y sus creencias no son más que el resultado de colocaciones accidentales de átomos. Que todo el templo de los logros del hombre debe inevitablemente ser enterrado bajo los escombros de un universo en ruinas. Todas estas cosas, si no están más allá de toda disputa, están sin embargo tan cerca de ser ciertas que ninguna filosofía que las rechace puede esperar sobrevivir. Es una visión oscura, y no todos los filósofos están de acuerdo con su nihilismo. Algunos argumentan que el significado no necesita ser eterno para ser real. El hecho de que el universo eventualmente alcance la muerte térmica no hace que nuestras vidas, nuestras experiencias, nuestros logros sean menos significativos ahora. Una flor que florece por un día no es menos hermosa porque se marchitará. Y hay otro aspecto que vale la pena considerar. Aunque entendemos la segunda ley de la termodinámica muy bien a escalas humanas e incluso estelares, no sabemos con certeza si aplica al universo en su totalidad a lo largo de períodos de tiempo incomprensiblemente vastos. Algunas teorías especulativas en física cuántica sugieren que podría haber fluctuaciones cuánticas que permitan que surjan bolsas de baja entropía incluso en un universo en estado de muerte térmica. El físico Roger Penrose ha propuesto una idea fascinante llamada cosmología cíclica conforme. Sugiere que después de que el universo alcance un estado de muerte térmica, donde toda la materia masiva se ha descompuesto o caído en agujeros negros que luego se evaporaron, el universo consistiría solo en radiación sin masa. En este estado, según Penrose, el concepto de escala pierde significado. Un universo infinitamente grande sin materia es matemáticamente equivalente a un punto infinitamente pequeño. Y ese punto podría ser el Big Bang de un nuevo universo.
Esta es especulación altamente especulativa, y la mayoría de los físicos son escépticos, pero ilustra que incluso ante la aparente certeza de la muerte térmica, hay preguntas abiertas y posibilidades que aún no entendemos completamente. Entonces, ¿cuál de estos 4 escenarios es el más probable? Según nuestras mejores observaciones actuales, el gran congelamiento, o su variante, la muerte térmica, parecen ser el destino más probable del universo. La evidencia de la expansión acelerada, la naturaleza aparentemente constante de la energía oscura y las mediciones de la geometría del universo, todas apuntan en esta dirección. El gran colapso requeriría que la energía oscura se revierta o debilite significativamente, para lo cual no tenemos evidencia. El gran desgarro requeriría que la energía oscura se fortalezca dramáticamente con el tiempo, lo cual tampoco parece estar sucediendo según nuestras mediciones actuales, aunque no podemos descartarlo completamente. Pero aquí está la verdad humilde. Realmente no sabemos. La energía oscura, que constituye el 68% de toda la energía en el universo, sigue siendo profundamente misteriosa. No sabemos qué es, por qué existe, o cómo se comportará en el futuro distante. Nuestras mejores teorías actuales hacen predicciones, pero esas predicciones están basadas en extrapolaciones de lo que observamos ahora hacia futuros incomprensiblemente lejanos. Es posible que haya aspectos de la física que aún no entendemos, que solo se vuelven relevantes en escalas de tiempo o energía extremas. Es posible que la naturaleza de la energía oscura cambie de formas que no podemos predecir. Es incluso posible, aunque improbable, que nuestra comprensión fundamental de la cosmología esté equivocada de maneras que aún no hemos descubierto. Lo que sí sabemos con certeza es esto: el universo tuvo un comienzo y tendrá un final. La forma específica que tome ese final, ya sea congelación, colapso, desgarro o muerte térmica, sigue siendo una pregunta abierta. Pero la finitud del universo es innegable, y quizás hay una belleza en eso. Vivimos en un universo que es vasto más allá de la comprensión, antiguo más allá de la imaginación, y sin embargo finito. No es eterno. Tuvo un nacimiento y tendrá una muerte. Y en el intervalo entre esos dos puntos, en este momento cósmico particular, existen las estrellas, los planetas y la vida. Somos, en cierto sentido, increíblemente afortunados. Existimos en una época donde el universo es lo suficientemente viejo como para haber formado elementos pesados, estrellas estables y planetas rocosos. Pero todavía es lo suficientemente joven como para estar lleno de luz y estructura. Si hubiéramos nacido demasiado temprano en la historia cósmica, no habría elementos para formar planetas o vida. Si naciéramos demasiado tarde, el universo sería un lugar oscuro y vacío. Existimos en lo que los cosmólogos a veces llaman la época dorada del universo, cuando las condiciones son adecuadas para la complejidad, para la vida, para la conciencia. Es una ventana de tiempo limitada, incomprensiblemente breve comparada con la vida total del cosmos, pero es nuestra ventana. Y dentro de ella hemos surgido, una forma de organización tan improbable, tan compleja, que podemos contemplar nuestro propio origen y destino. El universo no necesita durar para siempre, para que nuestras vidas tengan significado. El hecho de que existamos, de que podamos hacer preguntas sobre el cosmos, de que podamos buscar respuestas, de que podamos crear belleza, amor, conocimiento, todo esto es extraordinario precisamente porque es temporal. La transitoriedad no disminuye el valor, lo intensifica. Cuando miras al cielo nocturno y ves las estrellas brillando, estás viendo fotones que han viajado durante años o siglos para llegar a tus ojos. Estás conectado directamente con el cosmos a través de esa luz. Y algún día, en un futuro tan distante que es difícil de comprender, esas estrellas se apagarán. El último fotón será emitido. Y el universo entrará en su estado final, cualquiera que sea. Pero en este momento, ahora, las estrellas brillan. El universo bulle con actividad. Y nosotros estamos aquí para presenciarlo, para estudiarlo, para asombrarnos ante él. Eso es suficiente.
quizás es todo lo que necesitamos. Si esta exploración del destino cósmico te ha conmovido, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre tu lugar en el tiempo y el espacio, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de misterios, y cada uno nos revela algo sobre la naturaleza extraordinaria de la existencia misma. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el fin del todo. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del cosmos.